Bueno, lo básico, por ejemplo, que es hacer una educación ambiental sin contacto con la naturaleza, una educación ambiental mediatizada, por ejemplo, por pantallas o por libros o por esquemas, imágenes, donde generalmente además se habla de seres vivos que están lejos de nuestros entornos, de nuestros ecosistemas. Por ejemplo, profesores de primaria de conocimiento del medio que están enseñando los diferentes tipos de hábitat con un libro o con una ficha, cuando tienen al lado pues una playa maravillosa o una dehesa o cualquier otro tipo de bosque y nunca van a visitarlo. Ese es uno de los errores principales. Los niños y jóvenes hoy en día que pasan 1000 y pico horas en los centros educativos, por ejemplo, al año, son los europeos que más tiempo pasan. Yo calculo, y no son cifras exactas, pero yo calculo que están como entre el 95 y el 98% de ese tiempo encerrados en aulas. Entonces necesitamos basar la educación ambiental en ese contacto con la naturaleza y ese contacto tiene que ser cotidiano y tiene que articularse desde todas las dimensiones del ser humano, no solo desde el córtex prefrontal y lo que son las capacidades cognitivas, sino desde la sensorialidad, desde la emocionalidad, desde las intuiciones, las imágenes, la imaginación, la memoria y también el pensamiento, pero un pensamiento que sería como un poco como señala Galeano, un sentipensamiento, es decir, un pensamiento sistémico rico de otros matices, de otras capacidades y de otras dimensiones humanas. Y esta necesidad también de tener un acercamiento a la vida que aunque sea mental e intelectual, no sea desde la cumbre, esa cumbre de la cultura antropocéntrica, donde el ser humano de alguna manera conoce a los otros seres vivos para poder dominarlos, para poder explotarlos, para poder controlarlos, sino desde una dimensión más horizontal que nace del corazón, que nace de ese amor por la vida, de esa biofilia con la que nacemos, que tenemos de una manera innata. Cuando llevas 30 años luchando porque los seres humanos recuperemos una relación más armónica con la Tierra y ves que a veces contemplas la botella y está medio vacía, medio llena, porque bueno, pues se han conseguido muchas cosas, pero por otro lado la situación ecológica es bastante terrible, pues te ves tentada de ir y decir a todo el mundo, ponerles el cuadro más horrible, ¿no? Y decir, fijaos, es que como o cambiamos, o, ¿no? Un poco como un revulsivo, querer que las personas reaccionen, pero en realidad el miedo, aunque lo utilicemos, no es una buena política manejar el miedo, porque realmente es una emoción evitativa, es decir, que generalmente tendemos a evitar aquello de lo que sentimos miedo. La escuela o la infancia ha de ser un momento en el que, las criaturas viven plenamente esa etapa de la vida, porque sabemos que, como decían algunos autores, el niño o la niña es el padre del hombre, de la mujer. Es decir, que según de pleno como tú vivas tu infancia, así de plenitud y de vivencia y de capacidades tendrás en la etapa adulta. Es muy importante que las administraciones aprendan a colaborar juntas, es muy importante un liderazgo en base a valores fuertes. Quiero decir, si este problema es tan importante que lo es, necesitamos un liderazgo en base a valores fuertes. Necesitamos crear una narrativa diferente de nuestra especie, del ser humano. Estamos comprando la narrativa, digamos, judio-cristiana de que, entre comillas, de que somos un fracaso, de que somos malísimos para el planeta, de que de todas maneras, o sea, te tomas hoy en día un café con cualquiera y todo el mundo te habla del fin del mundo. Entonces necesitamos salir de esa narrativa y construir una narrativa positiva. Si el ser humano ahora mismo está siendo dañino para el planeta, son los últimos 200 o 300 años. Estamos hablando de 250.000 años de Homo sapiens o de 7 millones de años de homínidos, entonces, en los que hemos podido vivir en esa armonía. La educación, todos sabemos que es una base fundamental, pero no solo para el futuro. La educación es una base para hoy, porque cuando educas de verdad, lo primero que haces es examinarte y observarte tú y aprender y crecer tú. No podemos educar a las personas para un cambio y una transformación
que nosotros mismos no hemos vivido. Necesitamos, por supuesto, biólogos, ingenieros, pero necesitamos también creativos, psicólogos, sociólogos, antropólogos. La naturaleza nos pide que trabajemos en esa interrelación y, por ejemplo, en el mundo educativo, donde hay mucha menos sensibilidad con la naturaleza, pues porque ellos tienen más sensibilidad con las criaturas, poder hacer, por ejemplo, equipos pluridisciplinares donde se trabaje mucho más fuera, no ese 95-99% que están encerrados, sino deberían estar todas las criaturas todo el tiempo fuera o el mayor tiempo posible fuera y poder generar estos equipos multidisciplinares en donde cada uno aporta, pues el biólogo aporta su conocimiento y su amor por el medio y otras personas y la maestra aporta su conocimiento y su amor por la criatura, porque quien pierde el respeto a la vida, quien no se educa en ese respeto a la vida, termina también por no respetar al ser humano. El respeto a la vida ha de ser el centro de la educación. La educación o es ambiental hoy en día, con los riesgos y los retos que estamos enfrentando, o no es educación. Hay muchos modelos educativos que hacen muchas cosas en este sentido, por ejemplo, tanto en Canadá como en Inglaterra, como en los países escandinavos, y son los que trabajan realmente, que se han tomado, por ejemplo, esto de hacer parejas de educadores formales con educadores de ocio tiempo libre, educadores ambientales, etcétera, y que se han trabajado el poner objetivos muy claros. Hay que romper esa unidad del aula que nos tiene esclavizados. O sea, realmente el aula es una caja que tiene toda la pedagogía esclavizada. Yo no digo que no haya aulas, que puede ser muy útil, no digo que no haya ordenadores, pero no hacen falta 30, con uno por cada aula o 2 máximo suficiente, y no digo que el aula no pueda ser un espacio más en un conjunto de espacios que yo puedo manejar en mi progresión educativa para construir conocimiento, y no solo conocimiento, para construir una forma de ser. Porque lo que estamos diciendo es que está por una parte la conciencia ambiental, que al final es una conciencia moral de si hago bien o hago mal, reciclando o moviéndome en transporte sostenible o tal, muy bien, eso está muy bien, pero luego está la conciencia ecológica, que es cómo yo defino mi identidad. Y si yo mi identidad la sigo definiendo como un ser humano que está cortado de todo el resto y que gestiona todo lo demás, no estamos entrando en lo que sabemos que es la base del tipo de persona, de la identidad de los pueblos originarios, que tienen una conciencia ecológica en el sentido de que ellos sienten que el paisaje y los entornos naturales en los que viven son ellos también, pertenecen, es decir, que son mi despensa, como os decía, porque me alimento de ello, pero son mi familia, forman parte de mí.